Solucionando siempre los problemas técnicos, viene ahí Lauti, así que bueno, ya estamos... Como tiene que ser. A ver, ahora si lo tenemos, Fran Palmieri, ¿nos escuchás? Hola Francisco, Maxi, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Fran. estás? Ahora sí, Ahora sí, bien. ahora te escuchamos. Fran, mira, te hago una consulta. La primera pregunta que te voy a hacer es respecto de esto que hablaba antes con Maxi recién. A ver, hubo un cambio de gobierno y había una cierta expectativa desde cómo iba a enfocar este gobierno la parte económica, que venía bastante golpeada con el gobierno macrista. ¿Cómo afectó el tema de la cuarentena a ese plan económico del gobierno? Bien, perfecto. Bueno, primero les agradezco el espacio para hablar un poco de economía. Y en primer lugar, para hablar tal vez un poco de expectativas o de proyecciones que se tenían en ese momento, está bueno ver un poco para atrás cómo venía la economía, no solo la gestión de Macri, sino tal vez un poquito para atrás. A veces ver un dato en particular a veces suele ser un poco, o sea, no errado, pero está bueno verlo en dinámica. Bien. Vos tenés 4 años del segundo mandato de Cristina, que sería 2011-2015, donde la economía virtualmente se estancó. O sea, un año crecías, otro año decrecías. 4 años de estancamiento. Después, la gestión de Macri, con caída, digamos, porque tuviste 3 de 4 años en caída, los últimos 2 con caídas relativamente fuertes, del 2,5 en 2018, 2,2 del PBI cayó en 2019. Entonces, lo que heredó Fernández, vamos a decir en diciembre del 2019, era una economía de 10 años, en una economía que tenía problemas, o sea, 4 años de estancamiento, 4 años de caída. En enero del 2020 se esperaba que la economía caiga un 1,5. Esto estamos hablando pre-pandemia, ¿no? O pre-cuarentena acá en Argentina. Y se esperaba que el año que viene rebote, vamos a decirlo entre comillas, un 1,7%. Así que más o menos tenías 2020 y 2021 con estancamiento. Un año cayendo 1,5, al otro año rebotando 1,7. Ahora, pre-pandemia, con todo lo que ya sabemos que pasó, digamos, con toda la cuarentena, la caída de la actividad, del comercio, etcétera, el último dato que tiene el Banco Central de expectativas da que la economía este año caería un 12%. O sea, tenés un poco más de 10 puntos, digamos, de caída con respecto a lo que se preveía que iba a pasar en enero de 2020, ¿no? Y para el año que viene se prevé que la economía crezca 5%. Así que, a grandes rasgos, de pasar de tener una economía estancada estos 2 años, vamos a tener lamentablemente, o es lo que se espera, digamos, que la economía caiga muy fuerte este año y rebote un poco el año que viene, pero claramente no compensando la caída de este año, ¿no? Bien, o sea que la pandemia, lamentablemente, como bien lo dijo Fran, nos va a dejar una economía con una caída muy profunda. Y te hablo, porque también se hace mucho esto, Fran, Sí. de compararlo con la situación del 2001. Sé que los contextos son muy distintos, pero estrictamente hablando de caída de PBI. ¿Es real decir que va a ser una crisis con mayor profundidad que la del 2001 o no se puede hacer este tipo de comparaciones directamente? No, porque pasa que en el 2001 tenés algo particular, digamos, que es que vos tuviste 4 años de caída. O sea, 99, 2000, 2001 y 2002 la economía cayó mucho y constantemente. Además que tenías en principio 50% de pobreza, tenías 25% de desempleo. Hoy esa situación es distinta y además... si bien este año vamos a caer mucho, después nos vamos a recuperar, es algo, vamos a decir, pasajero, es un shock externo que le pasó a todo el mundo, digamos. Bien. Porque no es solo en Argentina. Pero la situación es diametralmente distinta a la del 2001, digamos. A mí que este año caiga mucho la actividad, ¿no? Perfecto. Fran, respecto de eso que decís que no le pasó solo a Argentina y que pasó en todo el mundo, a mí siempre me interesó saber, a ver, siempre se ha criticado, o por lo menos acá los argentinos hemos criticado esta cuarentena tan estricta y las repercusiones económicas que esto trae. En aquellos países en donde no se ha hecho una cuarentena tan estricta, la situación económica no ha sido, o el golpe económico no ha sido tan fuerte, digamos, si se hubiesen tomado otras medidas para combatir esta pandemia.
en cuanto al aislamiento, ¿no hubiese sido tan fuerte el golpe? ¿O el problema económico Bien. es la pandemia? La verdad es que los datos que hay de economías que no han, digamos, hecho cuarentena, vamos a tomar Estados Unidos, que es la que se suele tomar, la economía va a caer un montón. O sea, se prevé que muchas economías de las principales del mundo, las desarrolladas, Francia, España, Estados Unidos, gran parte de la UE, caigan mayor al 10% su PBI. ¿Cuál es el contexto, digamos? Que esos países van a caer solo una vez, que va a ser este año, porque esas economías venían creciendo para atrás, y el año que viene van a rebotar y van a recuperar niveles prepandemia, vamos a decir. No es el caso de Argentina, por todo lo que estoy diciendo recién. Digamos que tenés una economía estancada o en caída hace bastante tiempo. Pero respecto a tu pregunta más particularmente, la respuesta sería que no, porque Estados Unidos va a caer bastante. Pero la situación es distinta, porque Estados Unidos, la caída no se da tanto por el lado de la, vamos a decir, de la producción dentro de Estados Unidos, sino como Estados Unidos comercia mucho, es uno de los principales exportadores e importadores del mundo. Lo que termina pasando es como todos los países se cierran, digamos, para contener sus economías, ahí es donde Estados Unidos tal vez pierde terreno, digamos, pero no es, digamos, a ver, te lo llevo en blanco y negro si querés. Todos van a caer, independientemente si hiciste cuarentena o no. El tema es que en Argentina la situación es un poco más complicada porque venís trayendo caídas tras caídas o estancamientos durante 10 años, vamos a decir. Exactamente. Y volviendo al tema también ya más argentino, digamos, también lo que está dejando, o una de las respuestas del Banco Central, respuestas en materia de política monetaria para tratar de sostener un poco esta caída, ha sido la sobreemisión monetaria. Obviamente que esto se ha visto en la mayoría de los países, pero en Argentina ya veníamos con problemas de inflación y encima tuvimos que sobreemitir para frenar esta caída. Pero después vamos a hablar, quiero que lo tengas más o menos en la cabeza a este tema, pero quiero hablar antes. O sea, se cerró un acuerdo con los bonistas en un contexto muy complicado, y esto en un primer momento se reflejó con una respuesta del mercado financiero, el mercado bursátil, con las acciones y bonos argentinos al alza. Tuvo una caída relativamente considerable, por así decirlo, del dólar contado con liquidación, del dólar bolsa y también del dólar blue. Pero esto duró 1 o 2 días, después es como que el dólar vuelve a subir, las acciones vuelven a bajar. ¿Qué es lo que deja más o menos este acuerdo con deuda? ¿Qué cambió en las expectativas? ¿Qué se puede esperar en el corto plazo? Bien, con respecto a la deuda, digamos, es algo positivo que se haya arreglado, digamos, esta situación anormal, que es la de estar en default. Después hablamos si es default técnico, si no, si hay problema de solvencia, pero es algo, digamos, positivo, primero, porque normalizamos una situación anormal, y segundo, y tal vez más importante, que este acuerdo con estos 3 grandes grupos de inversiones, digamos, te va a permitir volver a los mercados de créditos internacionales. No va a ser inmediato, no va a ser este año probablemente, pero en el mediano plazo se espera que todo este acuerdo regularice la situación y puedas volver a pedir prestado para, digamos, para crecer, digamos, pues es una condición necesaria para una economía como la Argentina, que tiene un mercado de crédito interno muy chico, digamos, necesita el financiamiento externo. Exactamente. Y si querés después hablamos un poco de la emisión y todo eso. Sí. Pero Y, por ejemplo, este acuerdo de deuda fue vendido, con un, como decía antes de la nota, con un relato épico de parte del gobierno argentino. Se hablaba de que era un acuerdo muy difícil de lograr, por lo tanto la gestión de Guzmán fue fundamental para cerrar este acuerdo. ¿Vos crees que están así? ¿Crees que estaban dadas las condiciones para que el mundo nos dé la espalda y no quiera acordar con el país y dejarnos caer todavía más? ¿Cómo ves vos ese tipo de la negociación en sí? No, yo no pienso bien, ¿no? Yo no creo que por tener tal vez un nuevo gobierno, tal vez no tan liberal como esperan tal vez los mercados, te van a poner trabas. Porque de hecho, bueno, se pudo cerrar esta parte, que es una parte bastante importante. Toda la deuda que se negoció, digamos, ahora, no es toda,
es la parte privada que tenía bonos en moneda extranjera y con legislación extranjera, digamos. Claro. Que es aproximadamente el 20% de la deuda con respecto al PBI, era esta que estabas negociando. Pero yo no creo que haya, digamos, que se haya podido trabar o no por cuestiones políticas, vamos a decirle. Yo creo que si se llegó a un acuerdo fue porque hubo voluntad de ambas partes. Fran, en el día a día, este acuerdo con los bonistas y demás, ¿al ciudadano común le modifica algo? ¿Le repercute en algo? Buena pregunta. Mirá, mi respuesta políticamente correcta es que es una condición necesaria para vos que crezcas y para poder salir del brete en el que estás, digamos. Puede parecer medio denso lo que estoy diciendo con respecto a las caídas y al estancamiento, pero no es una situación normal la que vive Argentina. O sea, 4 años de estancamiento y 4 años de caída no es normal. Cuando los países crecen 5 años seguidos, algunos 10 años seguidos. Entonces, es una condición necesaria para crecer y para que podamos salir de esto y para que la gente tal vez vea mejorar su situación. Sí. ¿Es suficiente? Para mí no. Necesitas hacer otro tipo de... O sea, tenés que arreglar tu casa de otra manera, digamos. O sea, tenés arreglado ahora el piso, tal vez, con el tema de la deuda. Pero bueno, tenés que arreglar las paredes, tenés que arreglar los caños, tenés que hacer como cirugía mayor en ciertos temas importantes, que la verdad que hace bastante que como que venimos sufriendo con el tema de inflación, con el tema del dólar. Ahora, bueno, la parte de la deuda se le encontró una vuelta. ¿Y cómo pero bueno, cómo combatimos que eso? Me parece que se tienen que solucionar también para que la gente realmente vea mejorar su situación, ¿no? Fran, ¿cómo combatimos eso? Porque, a ver, una forma de tener dinero para hacer frente a los gastos estatales era esto de asumir deuda, digamos, como hizo el gobierno macrista. Ahora esto se solucionó, se encontró una forma de pago y demás. Este gobierno quizás está optando más por la opción de emitir billete. ¿Cómo hacemos? Porque lo cierto es que tenemos un gasto público que nos excede. ¿Cómo se hace entonces para...? Tal cual es así. O sea, vos estos desequilibrios que tenés, que estás nombrando muy bien vos, vienen no solo por el lado del fisco, digamos, del déficit fiscal, sino que también vienen por el lado del déficit externo, digamos, que hoy tal vez no lo tenés porque Argentina está en caída y importa muy poco. Pero lo cierto es que cuando a Argentina más o menos le va relativamente bien, suele tener esto, del déficit fiscal alto y un déficit por cuenta corriente o por balanza comercial alto. Lo que optó el gobierno actual es, digamos, dado que está fuera de los mercados internacionales, o sea, como para emitir deuda, lo que hizo fue emitir. Emitió mucho, luego, o sea, en el periodo de cuarentena, que sería abril, mayo, junio, que son los últimos datos que tenemos, emitió a veces, dependiendo del día, un 80% interanual. Ahora estamos en 60%, o sea, de variación de la base monetaria con respecto al año anterior. Cuando tenés inflación esperada para este año y está dando hoy cercano a eso, al 40%. Lo que hizo el gobierno para paliar esto, digamos, fue, pisar algunos precios. Claro. Pisó el tema de las tarifas, que no las aumentó, que digamos es algo que pasó también en el gobierno de Cristina, que se decidió no subir tarifas, luz, agua y gas. Tenés un piso, un torniquete en el tema del dólar con el cepo. Tenés el tema de las naftas, que escuché a Nielsen esta semana hablar que la nafta está atrasada y no está subiendo. Sí. Y al principio de la cuarentena, no sé si recuerdan, también se le había puesto un parate, digamos, al aumento de los precios de los alimentos en los supermercados. Sí. Digamos, como que el gobierno no es tonto, digamos, o sea, sabía que iba a emitir un montón y la forma que tal vez no pegue tanto en los ciudadanos fue, digamos, frizar algunos precios. Pero bueno, lo frizás hoy, pero en algún momento eso se tiene que descongelar. Exactamente, y más ahora en este contexto, ¿no?, de la respuesta rápida y la respuesta de urgencia.
que encontró el gobierno, teniendo cerrados los mercados porque todavía no estaba acordado la deuda, teniendo exportaciones que no alcanza para cubrir el déficit, se largó y se hizo una sobreemisión monetaria, que esto se ve en los balances del Banco Central. Si uno entra y ve el tema de la base monetaria, que te indica la cantidad de dinero que hay en la economía, ve un aumento exponencial sin precedentes. Entonces yo lo que te quiero preguntar, más allá de lo que uno pueda esperar o no, a ver, esta sobreemisión, si se esteriliza, ¿en qué sentido? El Banco Central te sube las tasas para que vos no te vayas al dólar y no la pongas en la economía y quieras invertir en un título público. Pero esta enorme base monetaria, en algún momento va a entrar en la economía y esto genera presiones inflacionarias. ¿Cómo ves vos este panorama? ¿Cómo te imaginás que puede terminar o desatarse? Bueno, hoy está, digamos, con un torniquete, pero yo creo que va a pegar en la inflación. O sea, amén que yo no soy monetarista, ni creo que... O sea, yo no creo que la inflación es, y en todo lugar, un fenómeno monetario. No lo creo, pero sí creo que genera presiones inflacionarias. Claro. Eso, a mi juicio, es así. El tema es que, bueno, lo estás posponiendo, por todo esto que estamos diciendo. Vos recién también nombraste el tema de la tasa de interés, que está por debajo de la inflación, o sea, tenés tasas, digamos, reales, negativas, pero bueno, o sea, son medidas que te retrasan todo esto. Yo creo, y digamos que toda esta sobreemisión que vos muy bien nombrás, cuando se vuelca al mercado, que hoy, bueno, estamos en cuarentena, que no nos dejan salir, que sí, que no, yo creo que cuando se normalice toda esta cuestión, yo creo que va a presionar sobre la inflación y eventualmente va a presionar también sobre el dólar. Exactamente, o sea que, como siempre, ¿no? La tendencia, lamentablemente, del dólar en Argentina es alcista. Es así, o sea, sí. A ver, no hay que darle mucha vuelta, digamos, o sea, es un círculo vicioso, digamos, sube la inflación, el tipo de cambio se te retrasa, le pegas un zarpazo al tipo de cambio, devaluar, eso le pega a la inflación y así, es todo un círculo. En el que estamos, no sé, mira, yo nací en el 91, sí. O sea, así que viví toda esta parte más moderna, digamos, o sea, la viví, no me la contaron. En el 90, tal vez este problema no lo tuviste porque lo tuviste con con una situación de tipo de cambio fijo, endeudándote un montón, que después terminó explotando en el 2001, por eso pudiste tener inflaciones bajas y un dólar estable todos los 90. A un costo altísimo, ¿no? Pero después del 2001-2002, para acá es siempre lo mismo, o sea, es este juego entre la inflación y el dólar y quién le gana a quién. Claro, exactamente. Y como decís vos, Fran, si no se hacen las cirugías mayores, que obviamente que pueden ocasionar mucho dolor en el corto plazo, lamentablemente vamos a seguir atrapados en esta trampa de inflación, dólar alto, endeudamiento y crisis de balance de pagos. Así es, Sí, Fran. sí. Te agradecemos el contacto, te cuento que acá la gente estuvo muy prendida, muy claras las explicaciones, sin duda está muy bien formado, nos dejen claro cuestiones que son muy difíciles para los que no entendemos del tema, nos mandan los oyentes, felicitaciones al economista, muy claras las explicaciones, pónganlo de ministro. ¿Cómo te ves de ministro, Fran? No, bueno, primero que no hay Ministerio de Economía en La Rioja. Podríamos sugerirlo, ¿no? Pero se podría crear, pero yo no estoy preparado para esa situación el día de hoy. Por ahora. Pero obviamente sería un lindo trabajo, ¿no? Pero bueno, en otros momentos, si quieren, hablamos de la economía riojana y hablamos todo como la economía nacional, digamos, pero la economía riojana tiene tal vez su parte para analizar, ¿no? La gente te pide, Fran. Fran, muchísimas gracias por el contacto, en serio. Bueno. No sé si querés dejar algún saludito o algo para cerrar ya la nota. Te lo dejamos ahora. Bueno, dejo saludos a mi familia, a mis viejos, a mis hermanos, a mi mujer que está acá al lado, que me estuvo aguantando ahora toda la mañana, a mis amigos y al grupo de Leish con el que jugamos todos los días. Perfecto, Fran. Muchas gracias y próximamente me gustó lo de hablar sobre la economía riojana, lo vamos a hacer en una versión perros mensos. Dale. Gracias, Fran. Dale, muchísimas querido, gracias. Perfecto. Chao, Fran. Chao, Maxi. Pasaba ahí Francisco.